deseo compartir con ustedes un tema que es muy importante, un tema que casi en las iglesias no tocan mucho, pero que es tan importante este estudio en cuanto a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de santidad, hermanos, tenemos que entender, comprender en cuanto a este tema que es tan vital, pero tan vital en la vida de un hijo de Dios. Y queremos hablar de una santidad total. Queremos hablar de una santidad completa. La santidad, mis amados hermanos, de lo que estamos aquí, es muy importante. Esta palabra santidad aparece 600 veces en la Biblia. Pero tenemos que entender que Dios es santo. Y Dios es santo, santo, santo. Y la Biblia, la palabra de Dios, queridos hermanos, nos enseña a nosotros que también debemos ser santos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es santo. Y si somos hijos de Dios, entonces vamos a tener que reflejar cada uno de nosotros la imagen de Dios. Tenemos que reflejar y evidenciar, hermanos, el carácter de Dios. Definitivamente, amados hermanos, primeramente tenemos que entender algo. Yo no puedo hablar en esta noche de santidad o de santificación si primeramente no ha habido justificación. Porque la mejor evidencia de santificación obviamente tiene que ver justificación. Si no hay justificación, pues no va a haber santificación. Y cuando hablamos de justificación, hermanos, es de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios en la cruz. La justicia de Dios en la cruz. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió la gloria a Dios porque el hombre no pudo glorificar a Dios. No le glorificó a Dios. Pero gracias a Dios, que Dios en su misericordia y en su gracia envió a su Hijo Jesucristo para que Cristo Jesús pueda satisfacer la justicia que Dios demandaba. Y el único que podía justificar al hombre era el mismo Dios, Jesucristo. Y Él pudo en esa cruz, hermanos, Dios pudo ser justo y a la vez justificar al hombre. Porque Dios tiene que ser justo. Y si Dios es justo, entonces la justicia de Dios demanda que todos nosotros teníamos que morir. Porque Dios no puede ser injusto. Su propia justicia, su propia naturaleza, su propio carácter, atributo, hermanos, Dios tiene que cumplir. Dios es justo. Él no puede pasar por alto su justicia. Y todos teníamos que morir. ¿Cómo podía entonces Dios ser justo y a la vez justificar al hombre? Aquí viene el Evangelio, aquí viene la misericordia de Dios, aquí viene la gracia de Dios. Jesucristo pudo haberlo hecho y lo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, dándonos a nosotros su justicia. Nosotros hemos pasado nuestro pecado a Cristo en esa cruz y Jesucristo nos imputó, nos atribuyó su justicia y nos ha declarado justos. Amén. Por la gracia de Dios. No es que seamos justos porque todavía somos pecadores. El único justo es Jesucristo. Pero por la gracia del Señor, hermanos, hemos sido declarados justos y hemos sido declarados santos.
Entonces, yendo por este lado, antes de hablar de santificación, tiene que ver necesariamente justificación. Y cuando digo justificación, estoy hablando de una doctrina llamada regeneración, que en sencillas palabras es nuevo nacimiento. Y no solamente nuevo nacimiento, la invitación que Dios da al hombre pecador, ¿saben cuál es la invitación? Es al arrepentimiento y a la fe. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe y creer en la obra redentora de Cristo. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, ha puesto su fe en Jesucristo, entonces la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora sí podemos hablar ahora de santificación. Ahora podemos hablar de santificación. Es por eso, hermanos, en Efesios, en el capítulo 1, hay algo muy importante. La palabra de Dios es preciosa. La palabra del Señor es preciosa, hermanos, cuando uno se deleite y cuando uno se goce en la palabra de Dios. ¿Quién se deleita en las cosas de Dios? ¿Quién se goza en las cosas de Dios? Todos aquellos que han podido experimentar regeneración y han podido experimentar el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 1, ¿lo tenemos? Mire lo que dice en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, nos dice, según nos escogió en Él. La palabra sería, ¿quién fue quien nos escogió? ¿Quién fue quien nos eligió? Porque sí, el que nos eligió fue Dios Padre. Dios Padre nos escogió, Dios Padre nos eligió, Dios Padre nos apartó, Dios Padre nos seleccionó, Dios Padre nos eligió, nos separó, hermanos, y dice en Él. ¿Quién es Él? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y cuándo sucedió eso? Antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿con qué propósito? Dios Padre te escogió, te apartó, te separó, te eligió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, ¿cuál era su programa de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Por qué? La respuesta está allí. Allí. ¿Para qué Dios te escogió? Dice la palabra, para que fuésemos santos. Ese es el tema que nos lleva a nosotros en esta noche. Es para que fuésemos santos. ¿Sabe? Dios te escogió, Dios nos escogió a nosotros para que seamos santos. Dios nos santificó, Dios nos apartó del mundo, Dios nos separó del mundo. Por Él y para su servicio. Amado hermano, Dios nos apartó, Dios nos separó, Dios nos consagró, Dios nos santificó. Quiero que entienda esto. Entonces nosotros ya no somos del mundo, nosotros somos de Dios, consagrados a Dios, santificados, apartados, separados, porque si Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, la Biblia dice el propósito, ¿para qué? Para que fuésemos santos. ¿Y qué más dice? Y sin mancha. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros seamos santos y sin mancha. Entonces aquel que es santo, aquel hijo de Dios, si cada uno de nosotros que estamos en este lugar hemos sido apartados y santificados, entonces tenemos que reflejar, evidenciar el carácter de Dios en nuestras vidas. Necesariamente tenemos que evidenciar, amados hermanos, la imagen de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor dice así. Ahora, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, rápidamente, ¿qué dice la palabra del Señor? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13. El versículo 13
nos dice la palabra, pero nosotros, fíjese, debemos dar siempre gracias a Dios. Qué bonito. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Hermanos, los hijos de Dios tenemos que dar gracias a Dios. ¿Respecto a qué? Miren, hermanos, ¿acerca de qué? Acerca a vosotros, hermanos. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué cosa? Escogido. Que Dios os haya elegido. ¿Desde cuándo? Desde el principio Dios te escogió, Dios te eligió, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. ¿Para qué Dios te eligió? Ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sabe qué, amados hermanos? ¿Sabe qué? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y cuando Dios nos escogió, no es que éramos salvos. No es que éramos salvos, sino en cuestión de tiempo íbamos nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos predestinó hacia la persona de Cristo para encontrar salvación, porque la Biblia dice que Dios nos escogió para, ese para es muy importante. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Fíjese, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, el Espíritu te santificó. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, gracias hermano, nos apartó, nos separó. Allí dice, mediante el Espíritu, y por la fe, ¿en qué? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es el Evangelio. Entonces Dios nos escogió, hermanos, dice la palabra, mediante la santificación del Espíritu. ¿Sabe? Cuando se predica el Evangelio, hermanos, también está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando se predica el Evangelio, ¿sabe qué? El Espíritu Santo es el autor de la salvación. Es Él quien escoge. Él es, hermanos, quien realmente da la salvación. Y la palabra del Señor dice, hermanos, allí en su palabra, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire el versículo 14, a lo cual os llamó. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante nuestro Evangelio. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hermanos, si no fuese por el Evangelio, no hay salvación. Toda la Biblia nos habla claramente que la salvación se encuentra a través del Evangelio, pero del Evangelio bíblico. Del Evangelio bíblico. No de un evangelio superficial que hoy en día se está predicando. El evangelio de la prosperidad, el evangelio social, el evangelio del humanismo, el evangelio de sentimientos y emociones. No, tiene que ser el evangelio de la cruz. Amén. Hermanos, tiene que ser el evangelio. Gracias a Dios por ello. ¿Para alcanzar qué cosa? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Por qué para alcanzar la gloria de nuestro Señor? Porque el hombre perdió la gloria. Por eso, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo Jesús alcanzamos la gloria. Y nuestra vida ahora es glorificar al Señor con nuestra vida. Glorificar a Dios con nuestras actitudes. Glorificar a Dios con nuestra santificación. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de esto. Ahora, ser santo, ¿qué es, hermano? Es reflejar una vez más la imagen divina, porque Dios es santo y el propósito, hermanos, de salvación es restaurar la imagen divina del hombre. Santo es una descripción del carácter moral de Dios. Ahora, vayamos a un texto donde nos habla que tenemos que tener una santidad total. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, amados hermanos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios
de paz os santifique por completo. A mí me gusta meditar un poquito en la palabra. Dice por completo. Ahora dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Ahora, ¿quién nos santificó? El Dios de paz. El mismo Dios de la gloria. Este Dios precioso que es santo, santo, santo. Él nos apartó. Él nos santificó. Y dice la palabra del Señor por completo. Es decir, no nos falta nada, hermanos. Estamos completos. Él nos apartó. Y dice la palabra del Señor, y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Hermanos, fíjese, aquí hay algo muy importante. Podemos hablar nosotros del Evangelio, podemos hablar nosotros de la justificación, podemos hacer mucho trabajo en la iglesia, hermanos, pero hoy en día en muchos púlpitos se ha olvidado esta preciosa doctrina de la santificación, de andar en santidad. Porque si vamos a hablar que somos santos, entonces tenemos que ser santos no solamente de una parte. La Biblia es claro, dice que Dios nos santificó por completo. Por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, dice, hermanos, desglosando este versículo, dice, y el mismo Dios de paz santifique. Ahora, santificar, ¿qué significa? Apartar. Significa consagrar. Significa hacer santo. Quiero que me entiendan esto, amados hermanos. Dios te apartó para Él. Dios te ha consagrado para que seas su hijo. Y te ha santificado. Dios, ahora, si Dios te apartó y te separó, como dice la palabra del Señor, y te ha hecho santo, ¿sabes cómo? Por dentro y por fuera. Entonces somos santos por dentro y por fuera. No podemos ser santos simplemente por dentro, mientras que por fuera dejamos mucho que hablar. Nuestro testimonio hacia la gente, hacia las personas. Si somos santos, vamos a ser santos por dentro y por fuera. A buen entendedor, pocas palabras. Y que el Espíritu de Dios nos haga discernir. Por ejemplo, Jesucristo enseñó esta verdad, que esta santidad, hermanos, debe ser por dentro y por fuera, cuando habló con esta secta religiosa, ¿no?, que eran los fariseos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, rápidamente. En Mateo capítulo 23. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 25. Mire, fíjese, mire qué tremendo es el Señor para enseñar esto. El Señor Jesús trató con los fariseos. Ahí estaba esta secta religiosa de los fariseos, muy religiosos, doctores, conocedores de la ley, en verdad, tremendos. Y dice la palabra en el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Pero ¿qué ocurría con ellos? Pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y en el versículo 28 ahora nos habla a nosotros cuando dice: así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Qué significa eso, querido hermano? Si estamos hablando de santidad, y cuando hablamos de santidad, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no incompleto, es por completo, por dentro y por fuera. Muchas veces, hermanos, nosotros que estamos aquí, podemos nosotros estar muy bien aquí en la iglesia, aquí en la congregación, pero la pregunta es: ¿cómo es nuestra actitud y nuestro comportamiento en el hogar, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? La Biblia dice que mostremos santidad por dentro y por fuera. Fíjese, por dentro y por fuera. Es más, Dios ve lo de adentro. Dios ve lo de adentro, pero las personas ven lo de afuera, nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Los hijos de Dios deben ser consagrados para Dios. Quiero que me entienda, deben ser consagrados para Dios. Usted allí en un círculo, póngase y usted diga: yo soy santo, soy una persona consagrada a Dios, soy una persona apartada para Dios, soy una persona separada para los negocios de Dios. Tú puedes decir en estos momentos, así con una conciencia limpia, que tú eres santo y consagrado para Dios, con la vida que se está llevando ahora, en estos momentos. Podemos tener la conciencia limpia delante del Señor y decir: gloria a Dios, yo soy un hijo de Dios, santificado por el Señor, apartado para el Señor, separado por el Señor, consagrado por Él y para su servicio. ¿Podemos decir eso? Pero fíjate lo que dijo el Señor: a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En este mundo existe la hipocresía, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora, hemos dicho, quiero que me entienda bien, queridos hermanos, que la santidad, miren, nosotros que estamos aquí, Dios quiera que tengan oídos para oír y puedan escuchar lo que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Sabe que la santidad es uno de los atributos de Dios? ¿Y sabe lo que dice el Señor en 1 de Pedro? Fíjese, mire lo que dice en 1 de Pedro. En 1 de Pedro nos va a decir el Señor lo siguiente. En el capítulo 1, por favor, fíjese. En 1 de Pedro capítulo 1, ¿lo tenemos? El versículo 16, ¿qué es lo que dice? Porque escrito está. Claro, Pedro dice porque escrito está, pero escrito ¿en dónde? Son las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué está escrito? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ustedes saben que ese verbo ser es algo imperativo. Dios nos está pidiendo a nosotros que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Queridos hermanos, la Biblia nos está diciendo: sed santo, es una orden de Dios. Miren,
La Biblia dice que cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo y hemos sido justificados, declarados justos, Dios nos hizo santos. ¿Sabe que somos santos ahorita? Posicionalmente somos santos y sin mancha delante de Dios por la gracia de Dios. Esto es una santidad, es ser santos posicionalmente, pero ahora tenemos que nosotros ser santos en este tiempo, aquí, pero de una forma progresiva. Y en esa santidad progresiva, ¿qué significa, amados hermanos? Significa que tenemos que procurar nosotros ahora ser santos. Ser santos. No con tu fuerza. Cuando yo digo tenemos que procurar, yo no estoy diciendo con tus propios esfuerzos. No estoy diciendo que con tus propias fuerzas. Dios nos ha dotado de algo preciosísimo. Nos ha dado el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Si somos de Cristo Jesús. Porque si somos de Cristo Jesús, Dios hizo una obra preciosa en la cruz, ¿es verdad? Y si Dios empezó la obra en ti, pues Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si aquel que empezó la buena obra, Él lo va a perfeccionar. Y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo, no tú, no nosotros. Nosotros ya estamos muertos con Cristo Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora nosotros vivimos en el Espíritu. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos aquí en esta noche, es porque ha sido Dios quien ha producido en nosotros de estar en esta noche aquí, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente, pues hermanos, no, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hermanos, y que seamos guardados, conservados sin mancha, irreprensibles, íntegros. ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios que estamos aquí, que ustedes son miembros de la iglesia local, de la iglesia bíblica bautista de Villa, todos los miembros de esta iglesia y todos los hijos de Dios que hemos experimentado regeneración, que hemos experimentado la justificación, y por ende, si hay justificación, va a haber evidencia de santificación. ¿Y qué significa esto? Significa que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en integridad. Integridad, con honestidad, con rectitud. Hermanos, con rectitud, no ser justos. ¿Saben por qué? Porque integridad, justicia, rectitud, todo esto es el carácter de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar al mundo, hermanos, ser íntegros delante de Dios. Ser íntegros delante del Señor. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros irreprensibles, ¿en qué? En santidad delante de quién? Dios. Fíjese, que seamos irreprensibles, amados hermanos, es decir, íntegros, justos, rectos, en santidad, consagrados para el Señor, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, el que está santificado, queridos hermanos, será guardado por el Señor y será presentado irreprensiblemente en el día de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice la palabra?
El Señor, hermanos, dice en Juan capítulo 14. Vamos a buscar Juan, por favor, porque es la palabra. ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros somos bíblicos, tenemos que usar la palabra. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es obedecer sus mandatos. Pero no solamente es obedecer su mandato, es más que una simple obediencia, porque tenemos una relación con Dios. Juan capítulo 14, ¿lo tenemos? El versículo 15 dice: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Hermano, quiero que me entienda esto. Dice, si me amáis. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Entonces, andemos en santidad. Guardemos sus mandamientos. Hay que obedecer y aplicar en obediencia, queridos hermanos, ¿no? Pero obedecer a Dios. Cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, la obediencia que vamos nosotros a expresar en esta vida, la obediencia va a ser una actitud natural del Hijo de Dios. Quiero que me entienda esto, ¿eh? Nadie va a forzarnos a que nosotros, hermanos, vamos a obedecer con nuestra propia fuerza. No, sino es algo tan natural. El Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, hermanos, es el Espíritu Santo obrando y trabajando en la vida de los hijos de Dios. Definitivamente. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes rápidamente algunos versículos que manifiestan cómo debe ser la santidad práctica. Quiero que me entienda esto. Que estos textos que yo les voy a compartir son de los hijos de Dios. Quiero que me entienda esto, ¿eh? Que tienen que tener un estilo de vida en el día a día, no solamente en la iglesia, sino en el día a día. Tiene que tener un estilo de vida de santidad. ¿Y cómo vamos a ver? ¿Sabes qué? Aquí la palabra del Señor nos va a mostrar si somos santos, si nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de vida estamos mostrando esto. Si no estamos mostrando lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, y nos va a mostrar que la santidad es una santidad práctica como estilo de vida en el día a día. Esto tenemos que nosotros día a día mostrar en una manera natural en casa. Usted cuando está cocinando, usted cuando está con su esposo, usted cuando está con sus hijos, usted cuando está afuera. Aquí, qué bonito nos vemos, ¿no? Todos somos tan santos. ¿Ve? Qué lindo nos vemos acá. Pero dése cuenta cómo es nuestro comportamiento en casa, cómo es nuestra actitud en casa, cómo son nuestras palabras en casa. Hay muchos creyentes que todavía usan el lenguaje grosero. Perdóneme que le diga, hay padres que aún todavía, cristianos y bautizados en agua, a sus propios hijos les haciéndoles recordar a su mamá. Ya sabe a me refiero. Así. Y con ajos, y con cebolla, y con tomate, y con todo. Pero déjeme decirlo, aún esto no puede ser. Dios dice que somos santos por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Colosenses capítulo 3. A ver, vamos a leerlo rápidamente, hermanos. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Los que van a buscar las cosas de arriba son los santos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en los de la tierra, no estamos mirando las cosas terrenales. ¿Qué más dice?
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos resucitado con Cristo, hermanos, ¿no es cierto? Y estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales con Él. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Sabe? Versículo 5. Entonces, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Saben lo que es? Fornicación. Fornicación. Y yo digo en esta sala, ¿habrá alguien que tenga esta debilidad de la fornicación? Y cuando yo hablo de la fornicación, queridos hermanos, no solamente estoy hablando de la palabra fornicación en un sentido de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra fornicación es amplio. La palabra fornicación significa todo tipo de inmoralidad sexual. La palabra fornicación, hermanos, es todo tipo de inmoralidad sexual. El lesbianismo, el bisexualismo, el homosexualismo, ¿no? El bestialismo. Hermanos, todo allí entra. Los seres humanos, nosotros como seres humanos, aún tenemos, hermanos, aquí, en esta carne débil, un remanente de pecado. Todavía, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y aquí todo está, el adulterio, la fornicación, entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacer morir, dice la palabra del Señor, hermanos, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo eso tenemos que hacer morir los hijos de Dios, que hemos sido consagrados para Dios, que hemos sido apartados para Dios. Si todos nosotros que estamos aquí hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados en agua y ahora somos hijos de Dios, ¿sabe qué? Esta doctrina de la santificación es importante en el día a día, en que cada uno de nosotros tenemos que evidenciar. Tenemos que evidenciar. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Qué debe de ver en nuestra santidad práctica? Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Versículo 9. Mire, nosotros debemos mostrar esto. ¿Qué debemos mostrar? El amor sea sin fingimiento. Si tenemos el amor, ¿saben quién es amor? Es Dios, porque Dios es amor. Si nosotros somos cristianos es porque tenemos el amor de Dios. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor sea sin fingimiento. ¿Qué significa sin fingimiento? En otras palabras, sin hipocresía. ¿Tú cómo te llevas? Tu hermana, ¿cómo te llevas con tu otra hermana de este lado? O la hermana que está allá, o tu hermana que está al costado, atrás, o que está adelante. Tú, hermano, ¿cómo te llevas con tu hermanito que están aquí? ¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Cómo se llevan? Estamos hablando de santidad total, completa. Que el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Un puñal por atrás. Hermanos, ¿cómo debe ser la santidad práctica en el día a día? ¿Sabe qué, hermanos? Si nosotros en la santificación estamos nosotros creciendo en el carácter de Cristo, Cristo jamás va a tener un amor con fingimiento. No, hermanos. Dice, el amor sea sin fingimiento. Seguimos. Aborreced lo malo. Miren, esto debe ver en nosotros. Seguid lo bueno. Amaos los unos
a los otros con amor fraternal. ¿Esto es cierto? En la Iglesia Bíblica Bautista, que está cumpliendo 36 años, nos estamos amando los unos a los otros con ese amor fraternal entre hermanos, cuidándonos, sin egoísmo, no buscando lo suyo, sino buscando por lo de los otros. Mostremos nuestra santidad por dentro y por fuera, amándonos unos a otros, no teniendo resentimiento ni rencor. Hermanos, esta iglesia está dando testimonio a la comunidad, 36 años. Gloria a Dios por ello. Pero queridos hermanos preciosos en el Señor, dice la palabra del Señor que si somos hijos de Dios, dice que tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Ponte a pensar un poquito. ¿Yo amo a mi hermano con este amor fraternal? ¿O tienes un odio a tu hermano? Tú no lo puedes ver a tu hermano. Ni bien entra por esa puerta, se te escarapela todo el cuerpo. Ya me malogró el día. La Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué más dice? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿no? En honra, prefiriéndonos, estimándonos los unos a los otros. ¿Qué más? En lo que requiere diligencia, no perezosos, es decir, no descuidados ni haraganes. Otros, fervientes en espíritu. Esto es lo que tenemos que tener los hijos de Dios, ¿eh? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Somos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando estamos aquí dentro de la iglesia local con 36 años, tú tienes un ferviente amor en el espíritu y vienes a servir a tu Señor. O somos, vamos a decir, hermanos, indiferentes a la obra de Dios. Tantos años, simplemente podemos cumplir con nuestras ofrendas, podemos cumplir con nuestros diezmos, podemos venir fielmente, pero no hay compromiso con la iglesia. No hay compromiso con la iglesia. No hay ese amor de servicio para la obra de Dios. ¿Sabe qué? Si estamos formando el carácter de Cristo en nosotros, Cristo tuvo pasión por las almas perdidas. Y los hijos de Dios tenemos que tener pasión por las almas perdidas. Tenemos que tener pasión y servir a Dios. Porque aquí nos está enseñando, no son mis palabras, aquí está diciendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Por qué gozosos en la esperanza? ¿Sabes por qué? Porque muchos hermanos están enfermos, muchos hermanos están delicados, muchos hermanos están postrados, pero están gozosos porque tienen la esperanza que un día Cristo viene y un día nos vamos al cielo. Estamos gozosos, hermanos. Eso debe ser de un hijo de Dios. Gozosos en la esperanza. ¿Qué más dice? Sufridos en la tribulación. Es decir, si somos hijos de Dios, vamos a soportar las pruebas, vamos a soportar las aflicciones, vamos a soportar las situaciones, porque sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y lo más lindo, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Hermanos, mire lo que dice el Señor acá. Dice, constantes ¿en qué? En la oración, perseverantes, están perseverando en la oración, están constantes en la oración. Yo pregunto esto, hermanos, aquí dentro de la congregación, ¿hay culto de oración? Y si hay culto de oración, mi pregunta es, ¿todo este lindo número de asistentes están en el culto de oración?
¿O solamente son contados con los dedos de mi mano? Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? No lo digo yo. Dios dice que las mejores evidencias para mostrar que estamos caminando en santidad, Dios dice que debemos ser constantes en la oración, perseverantes en la oración. Ya, está bien, correcto, muy bien. Quizás algunos no vienen aquí a la iglesia, pero mi pregunta es, ¿estás doblando tus rodillas en casa? ¿Estás orando de verdad en casa? Es parte de tu vida, la oración, todos los días, antes de acostarte, después de levantarte. Y te estás sometiendo, te estás rindiendo, te estás humillando, buscando al Señor. Esa es parte del Hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir sin oración. ¿Sabe qué? Yo me gozo en la oración, hermanos. Dios está presente. Muchas veces me levanto a las 3 de la mañana, en verdad, delante de mi Dios, y doblo mis rodillas. Yo no puedo estar ahí en cama doblando mis rodillas. Está bien, cada uno tiene su forma como ora al Señor, si es echado, sentado, pero lo más lindo para mí es humillarme delante de mi Dios y orar a Dios, tener una plática con Dios y darle toda la gloria y darle toda la honra y darle toda la gratitud a Dios por la familia, por los hijos, por el pan de cada día, por el milagro de un día más. Dios es un Dios bendito. Hermanos, la Biblia dice constantes en la oración. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjese lo que dice. Si estamos andando en esa santidad, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Somos generosos? ¿Realmente nos gusta compartir? O a veces nosotros criticamos porque al hermano le han dado de más y porque al otro hermano ¿por qué le dan? Entonces estamos siempre murmurando y criticando. No, hermanos, tenemos que compartir con amor. Si mi hermano es bendecido, pues yo me alegro con mi hermano. Hermanos, la Biblia nos está enseñando que debemos nosotros, hermanos, ser parte de compartir. Compartiendo, dice la palabra, para las necesidades de los santos. ¿Qué más dice? Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Cuántos hacen esto, hermanos? ¿Cuántos se gozan con... dice gozar con lo que se gozan? ¿Tú has visto a un hermano que ha sido bendecido últimamente? Y te dice, hermano, ya tengo mi casa, he comprado mi carro. ¿Ah? O cuando su pastor es bendecido. ¿Cuántos se gozan con su pastor cuando su pastor es bendecido? Hoy no escucho ningún amén, ¿eh? Tenemos que gozarnos. Gozarnos cuando uno de nuestros hermanos es bendecido. Nos gozamos, hermanos. No envidiamos. No criticamos. Bendecimos. ¡Qué precioso! Esos son el carácter, las cualidades, las evidencias de uno que ha sido regenerado, de uno que se ha arrepentido, de un verdadero cristiano. Tiene estas cualidades y este carácter. Yo me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran. Fíjese, estas son las evidencias. ¿Sabe? En la iglesia de Corinto, no todos eran cristianos, ¿eh? Habían muchos inconversos. Muchos inconversos. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ¿saben qué? Examínense cada uno de vosotros si estáis en la fe. Pruébese cada uno, a menos que estéis reprobados. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, querido hermano?
Mire lo que el Señor nos está enseñando. Hermanos en Cristo Jesús, los que hemos sido regenerados, si nos hemos arrepentido, si somos santos, estos son las evidencias del día a día. Dice la palabra, hermanos, ¿no? Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, es decir, no despectivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestras propias opiniones. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué les parece eso, hermanos? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí están las cosas del día a día que cada hijo de nosotros, que cada hijo de Dios debe de tenerlo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso, hermanos! Ahora, Cristo viene. ¿Cuántos creen? Cristo viene. Y quiero terminar en esta noche. Hermanos, haciendo una pregunta también. ¿Cómo queda nuestra vida espiritual al lado de este texto que yo he podido compartir? ¿Cómo queda nuestra vida espiritual al lado de este texto? ¿Saben? Todos los que tenemos conocimiento no necesariamente son, digamos, hermanos, están andando en santidad, ¿eh? Porque conozco muchos líderes que tienen ministerios, conozco muchos líderes espirituales, muchos jóvenes que han salido graduados del seminario, conozco a muchos que tienen un conocimiento pleno dentro de lo que es la teología, dentro de lo que es, queridos hermanos, las doctrinas, conocedores de la palabra, teniendo ministerio, pero un desastre en su casa, un desastre, hermanos, en su vida espiritual. No reflejan solamente dentro de lo que es dentro de la iglesia, pero por fuera nos hace recordar cuando Jesús habló a los escribas y fariseos. ¡Qué terrible! Yo soy siervo de Dios, yo soy pastor, pero también conozco muchos pastores que no reflejan santidad, hermanos. Entonces, no necesariamente el conocimiento, y no necesariamente la teología, y no necesariamente porque eres un líder o porque eres muy fiel en la iglesia, podrás tenerlo todo. Quiero que me entienda eso, todo. Pero pongámonos a pensar un poquito, ¿cómo somos en casa? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros, de los que somos líderes, de los que tenemos un ministerio? ¿Qué dicen nuestras esposas? La santidad debe ser total. La santidad debe ser completa. Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Es verdad, hermanos? El amor es sufrido. ¿Cuántos creen esto? Es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Tú tienes envidia? Si tienes envidia, hay que examinarnos. Porque Dios no tiene envidia. ¿Y quién es amor? Dios. El amor no tiene envidia. No hace nada indebido. ¿Qué cosa hacemos? No busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. El amor no se irrita, no es colérico, no es iracundo. Cuando nos irritamos y cuando de nosotros somos tan malos muchas veces con nuestras actitudes. El amor nos irrita,
El amor no guarda rencor. ¿Cuántos resentidos hay? ¿Cuántos guardan rencor? ¿Sabes qué? La Biblia dice claramente, el Hijo de Dios, en el día a día, si hay santidad, ¿sabes qué? No hay rencor, no hay envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, no se goza del hermano o del enemigo caído. Ahí está, se lo merecía. ¿Saben entre creyentes cuántos se muerden? Entre hijos de Dios cuántos se muerden y se gozan cuando caen, o cuando una de sus hijas tuvo un tropiezo y cayó embarazada, y cuántos se gozan. Que es terrible. Estoy leyendo la palabra. Cuando hay amor, hermanos, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. En esta noche, queridos hermanos, santidad total, santidad completa, por dentro y por fuera. Hay una ilustración rápidamente que dice así. Dice que un siervo de Dios, un pastor, ¿sabe qué? No mostró santidad. ¿Sabe en qué sentido? Dice que su esposa cayó enferma. Y cuando su esposa cayó enferma, tuvieron que llevarla a emergencia al hospital. A emergencia. Y dice que el pastor estaba en su oficina. Y él tuvo que salir. Y cuando la llevaron al hospital, el doctor le dijo: su esposa tiene que ser operada urgentemente. ¿Y qué tiempo va a demorar? Va a demorar unas 3 horas, pero usted tiene que esperar su turno todavía. Y el pastor estaba esperando allí. Su esposa estaba muy mal. Y estaba así con el reloj, 2, 3 horas. ¡Qué pérdida de tiempo acá, caramba! Me han malogrado todo el día. Y en ese momento el pastor pensó: ¿qué estoy diciendo? Si yo tengo que amar a mi esposa hasta la muerte, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Él estaba mostrando, teniendo mucho conocimiento, el ministerio, pero fíjese, y él mismo reconoció, y lo dijo en un auditorio: perdónenme, hermanos, en verdad yo reconocí que no simplemente teniendo mucho conocimiento y teniendo mucha doctrina, uno, en verdad, es madurez espiritual. En cada circunstancia de nuestra vida se va a mostrar y se va a reflejar el carácter de Dios, hermanos. En cada circunstancia, de amar a nuestros hermanos, de amar a la iglesia y sobre todo de amar a Dios. Hermanos, en esta noche toqué o canté El alfarero. Dios sigue moldeando. Sigue moldeando. En las pruebas, cuando Dios te pone por el horno, Él te va a quebrantar y vas a llorar. Pero Dios lo hace para tu bien. Y lo lindo de todo, saber perdonar en esta noche. Saber perdonar. Saber perdonar, hermanos. Hermanos, saber perdonar y pedirle a Dios que cada día nos ayude a mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestro pastor de la iglesia, con la familia del pastor de la iglesia, con nuestro prójimo.